para que no se haga tan pesado. Dale. Genial. Bueno. Entonces, lo que sigue ahora tiene que ver con cómo expresar los resultados y también qué hacer con las incertezas. De vuelta, párenme donde les parezca, donde no entiendan. Entonces, lo primero, cómo expresar los resultados. Bueno, uno está midiendo alguna variable, obtiene cierto valor medido, que en este caso es X, con cierta incerteza asociada, sea como sea que uno la haya estimado. Entonces, en general los resultados se expresan de esta forma, como un intervalo que va desde X menos delta X hasta X más delta X. En este caso, y la forma típica de expresar los resultados, van a ser intervalos que son simétricos. Eso no necesariamente es la regla, entonces ustedes podrían encontrarse casos en donde esté expresado como intervalo, es decir, una cota inferior y una cota superior. Eh, pero bueno, típicamente lo van a encontrar de esta forma como un intervalo simétrico alrededor del valor medido. Esto lo que significa es que el valor real puede estar con cierta probabilidad dentro de cualquier punto de este intervalo. Y después, algo que es muy probable, muy importante agregar, eh, son las unidades, ¿sí? No es lo mismo en qué unidades yo estoy midiendo y es muy importante hacerlas explícitas. Es algo que suele pasar que se olvidan y a veces, sobre todo cuando uno está trabajando con código, en donde uno no tiene forma de meterle al código explícitamente cuál es la unidad, eh, puede pasar que esa unidad se pierda. Bueno, es importante que esa unidad a lo largo del código no se pierda. Entonces, en general lo que uno hace es, al principio de todo, cuando ustedes ingresan los parámetros, hacer todas las conversiones de variables que necesiten para ya dejarlo todo en un sistema de variables, por ejemplo, MKS, metros, kilogramos y segundos. No importa que tengan un montón de números eh, después de la coma, ¿sí? Eso la computadora no tiene problema, pero si yo voy a estar cambiando de variables en el medio del código, eso sí me puede traer errores importantes al final. Entonces, todas las conversiones de variables los hacen al principio y en general pueden agregarle dentro de los comentarios en qué unidades se están midiendo cada variable. Y es importante cuando ustedes hacen el print de los resultados, ¿sí? Cuando ustedes devuelven los resultados o cuando ustedes grafican, que los gráficos o el print tengan las unidades. Acá, como ejemplo, eh, no es lo mismo. Bueno, eso, ese ejemplo. Eh, Como les decía, la medición es siempre un intervalo y eso es muy importante. No es lo mismo, yo siempre en este caso estoy midiendo 1, pero en el primer caso lo hago con una eh, precisión muy alta, ¿sí? En el segundo caso ya tengo una incerteza del 10%. En este caso, de hecho, la incerteza es del 100% y les podría pasar, ¿sí? Depende de lo que estén midiendo. O sea, no es que va a ser una mala medición, pero podría ocurrir.
Y también inclusive podrían ocurrir que tengan este último caso, en donde ustedes midieron 1, pero su incerteza es de 10, y entonces en realidad este caso ustedes deberían escribirlo como 0 más menos 10. ¿Sí? Es difícil imaginárselo con una regla, pero quizás sí se lo pueden imaginar con eh, algunos otros sistemas de medición muy ruidosos. Por ejemplo, si tiene mucho error estadístico, si lo que yo estoy midiendo está cambiando mucho todo el tiempo, y yo voy y mido, por ejemplo, tengo una población que cambia muy rápido todo el tiempo, yo voy y mido y veo un individuo, y después mido y veo, eh, repito la medición y tengo 0, repito la medición y tengo 0, etc. Al final, quizás mi medición da más cerca de 0, ¿sí? O no es significativamente distinta de 0. Esto mismo, por ejemplo, también les va a pasar cuando ustedes hacen las regresiones. Eso es otro ejemplo típico. No sé si estuvieron probando hacer algún ajuste. Creo que el otro día eh, vimos algún ajuste, pero no nos detuvimos en este detalle. Si se acuerdan, el código que hacía los ajustes también les daba un error en los parámetros. Entonces, por ejemplo, mi ajuste puede decir que yo tengo una pendiente de 0,1 más menos 0,2, porque mis puntos son súper ruidosos. Y eso en el fondo lo que me está diciendo es que mi pendiente, si yo redondeo el error, en realidad está incluyendo al 0, y mi pendiente es 0. No sé si se entiende. Bueno, eso es importante. Como yo decía, estamos presentando intervalos simétricos que no necesariamente son simétricos. Si uno, por ejemplo, está midiendo poblaciones, ¿sí? Es verdad que justo el ejemplo de poblaciones fue un mal ejemplo para el 0. Si uno está midiendo poblaciones, no tiene sentido tener una población negativa. eh, y entonces claramente el intervalo no va a ser simétrico. Eh, Claramente el intervalo no va a ser simétrico, y la distribución tampoco va a ser gaussiana, con lo cual usar el desvío estándar tampoco tiene mucho sentido. Y ese quizás es un buen caso en donde uno exprese los intervalos de otra manera. Si uno está midiendo poblaciones que están lejos del 0, es decir, poblaciones que tienen, no sé, del orden de 1 millón de habitantes, con errores del orden de 100 o 1000 habitantes, bueno, quizás tengo una distribución gaussiana de mi medición, ¿sí? Eh, entonces, es un buen ejemplo de un caso en donde no va a ser simétrico. ¿Puedo hacer un comentario, Juan, de eso? Sí, dale. Ahí, por ejemplo, imagínate que te quede por debajo, negativo, ¿no? Entonces, no sé, tu resultado decía 5 personas más menos 10. La cuestión ahí es que la incerteza es mucho más grande que el valor que vos obtuviste, ¿no? Entonces es una mala medición porque tenés una incerteza que es del doble de tu medida. Entonces seguramente lo que está pasando es que estuviste midiendo mal, ¿no? Entonces tenés que refinar tu experimento para medir de una manera más precisa, ¿no? Porque 5 más menos 10 no es un buen resultado. Claro, sí. O sea, no que, sí, eso, no que estuviste midiendo mal, sino que tu equipo no es adecuado para lo que, Claro, o calculaste mal las sí, o incertezas hiciste también, pero o alguna sea, cuenta mal, sí, sí. claro. Si creías que tu equipo era adecuado, entonces probablemente te equivocaste en algo. Eh, y bueno, y también lo que pasa es que muchas veces, en particular con el ejemplo del 0, muchas veces tu medición
da 0. Es decir, quizás tu, tu equipo de medición digital o tu cuenta de un numerito como 0,001. Por ejemplo, si uno está estimando la ordenada al origen, eh, pero en realidad los datos tengan una dispersión mayor y uno no puede estimar, la ordenada al origen sea 0, digamos, y la pendiente sea alguna otra cosa. Eh, pero bueno, a esto vamos a volver seguramente, y en particular este ejemplo con el ajuste y con la ordenada al origen, le vamos a estar prestando particular atención eh, cuando hagamos lo de péndulo y también cuando hagan el ajuste de órbitas. Van a ver que cuando hagan el ajuste van a ver que ustedes van a esperar una ordenada al origen 0 y probablemente no les dé exactamente 0, le va a dar otra cosa, pero esa otra cosa idealmente es indistinguible de 0. Eh, en todo caso, de vuelta, tengan esto en mente y cuando hagan el ajuste, acuérdense de esta conversación, si pueden vuelvan al video, usemos esto que nos da la virtualidad y cualquier cosa, si tienen una duda, nos preguntan. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esto que estábamos hablando? Porque este de acá arriba es 1 con cierto error del 10%, que puede ser mucho o poco, depende de lo que a mí me interese, pero básicamente es aproximadamente 1, y el de acá abajo es aproximadamente 0, y uno puede sacar conclusiones distintas dependiendo del error. ¿Sí? Medimos exactamente el mismo valor, pero en función del error estamos sacando conclusiones distintas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo expreso los errores en los gráficos? Bueno, en los gráficos ustedes seguramente lo vieron en distintos, si estuvieron viendo publicaciones, nosotros también pusimos algún ejemplo. En general, los gráficos aparecen con error. Si uno ve los gráficos que aparecen en el diario, no necesariamente es el caso, digamos, que usen el error, lo cual está mal. Y es parte del problema de por qué los resultados se pueden interpretar para un lado o para el otro. Eh, Parte del problema. Después está el problema teórico de fondo. Pero en general, en cualquier publicación científica van a encontrar que los resultados siempre tienen un error, inclusive en los gráficos se grafica el error. Y bueno, acá vuelvo a remarcar lo de las unidades. Entonces, ¿cómo graficar el error? En los códigos que yo les di está, fíjense y lo van a encontrar, si no ahora lo repasamos. Eh, Les comento en dónde está y después ustedes lo chusmean de cómo graficar con error. ¿Qué nos dice el error? Bueno, el error, por ejemplo, nos puede decir que en este caso que yo estoy midiendo, no sé, un área en función de una masa, ahora vamos a ver de dónde viene. En este caso yo estoy midiendo con menor error, en este rango estoy midiendo con menor error que en este rango. Entonces, ¿eso qué significa? Que bueno, que le voy a tener un poco más de confianza a estos valores que a estos valores. Y si yo tengo que hacer un ajuste, si yo no considero los errores, voy a tener esta recta verde en donde mi ajuste lo que voy a intentar es pasar por el centro de los puntos, mientras que si yo quiero considerar los errores, mi ajuste lo que va a intentar hacer es pasar por adentro de todos los intervalos. No importa si es el centro o no es el centro.
Entonces, mi ajuste va a tener un poquito más de margen y le va a permitir considerar o pesar de forma distinta puntos que fueron medidos con más precisión de puntos que fueron medidos con menor precisión. Y en particular, le va a permitir a mi modelo generalizar más, ¿sí? Generalizar a otros puntos. ¿Cómo hace eso matemáticamente? No nos vamos a meter en detalle, pero les voy a dar una pequeña intuición. Y al que le interese, después podemos discutir en detalle la matemática. Cuando discutimos cuadrados mínimos hace un par de clases, dijimos que el error global, el error de estimación, venía dado por esta expresión, ¿sí? Y existe algo que se llama cuadrados mínimos ponderados o cuadrados mínimos pesados, en donde la estimación del error viene dada por esta expresión. Una mínima intuición sobre esta expresión lo que está haciendo es que la diferencia entre el valor medido y el valor estimado la estoy relativizando al error. Quiere decir que lo que yo voy a sumar es una proporción del error. No es el valor absoluto de esa diferencia, sino que es una proporción del error. Quiere decir que si yo le estoy pifiando a mi estimación por la mitad de mi error, por el doble de mi error, por exactamente mi error, si volvemos al gráfico, lo que estoy diciendo es, si mi error es esta barra, ¿sí? Entonces me interesa saber si yo estoy pasando por una región que es menor a mi error o, por ejemplo, en este caso le estoy pifiando por el doble del error. Fíjense que acá yo le estoy pifiando por el doble del error y si miro este puntito de acá, también le estoy pifiando por el doble del error, ¿sí? Entonces, la recta roja va a pesar igual este punto que este punto, ¿sí? Porque de vuelta, no le interesa por cuánto en absoluto le estoy pifiando a los puntos, sino relativizado al error. Otra forma de verlo es que si estos errores, el valor medido menos el valor estimado, eh, es muy grande, o pónganle que vale 1, pongámosle un valor medio, pónganle que esto vale 1. Si el error es muy grande, va a ser un error menor que 1. Voy a estar sumando un número chiquito, voy a estar sumando un valor chiquito. Mientras que si este error es muy chiquito, por ejemplo menor que 1, estoy sumando un número muy grande. ¿Sí? Son como dos formas de ver lo mismo. No sé si se entiende. Podemos buscar una tercera forma de intentar entender esto. Lo que más me interesa es que se queden con la intuición de que uno puede pesar el error para mejorar el ajuste. Y la forma de pesar el error es variar justamente esta expresión. No sé si se entiende o si no se entiende, por sí o por no, alguno que me conteste. Sí, sí, profe, se entiende. Ok, genial. Bueno, cualquier duda o si quieren saber más sobre la cuenta o sobre la matemática, me preguntan después. Entonces, en los códigos que yo les di las dos versiones, para usar cuadrados mínimos y para usar cuadrados mínimos ponderados. Dependiendo de si tienen el error o no, pueden elegir qué usar. Una última cosa que les voy a mencionar hoy tiene que ver con algo que se llama propagación del error. Propagación del error se usa
en distintas condiciones, ¿sí? Se usa mucho y no vamos a hablar hoy, quizás lo repasamos la semana que viene, si surge, pero no quise meterme, ya extender mucho más hoy. Por ejemplo, se usa si uno, por ejemplo, quiere calcular la velocidad y midió la posición y el tiempo. Tanto la posición y el tiempo tienen su error, pero yo ahora quiero saber el error de la velocidad. Para calcular el error de la velocidad necesito combinar esos dos errores. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Es decir, si yo Sí, tengo una... pero No, no importa no, la solución, todavía no la dije, pero... no, iba a decir que lo hemos usado, por ejemplo, en química, pero no creo que así, Ah, sino genial. como, bueno, de arrastrar errores de mediciones y cosas así. Ok. Como, bueno, pesé la masa de algo y después medí el volumen y algo así. Claro, eso. Por ejemplo, pesaste la masa, mediste el volumen y querés saber la densidad. Entonces Claro. necesitas combinar esos errores. Perfecto. Eso es un ejemplo de propagación de error. Ese ejemplo en particular, o ese tipo de uso que tiene que ver con combinar errores de dos variables, no es lo que vamos a hablar ahora, eh, pero es otro ejemplo de lo mismo, es la misma cuenta. En todo caso, lo vamos a ver la vez que viene. Eh, lo que vamos a ver ahora es que en otro caso en el que se usa la propagación de error es cuando uno transforma una variable. Es decir, yo estoy midiendo una variable x y en vez de graficar x, como vimos la vez pasada, me conviene graficar el logaritmo de x. Entonces, ¿qué pasa con el error? Bueno, yo sabía el error de x. ¿Cómo es el error en el logaritmo de x? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Entonces, para eso también se usa propagación de error. En el fondo la idea es la misma, pero bueno, en este caso vamos a verla aplicado a funciones de una sola variable. Lo que ustedes hicieron, por ejemplo, combinando la masa con el volumen para saber la densidad, es en vez de tener funciones de una sola variable, ahora tienen funciones con dos variables. Y después la idea de la cuenta es la misma. Probablemente ustedes no lo vieron con esta formalidad, eh, pero en el fondo es esta misma matemática y en todo caso la vez que viene el caso ese lo vemos mejor. Entonces volvamos a este caso y olvidémonos por un ratito del otro. Yo quiero saber qué pasa con el error cuando transformo una variable. Entonces lo que uno tiene que hacer cuando transforma una variable y es calcular el delta de toda la función. ¿Sí? Uno va a aplicar este delta de toda la función. Ahora vemos cómo lo calcula. Lo que me interesa aclarar que está mal y que es un error súper común, que es lo que uno no tiene que hacer, es aplicarle la función al error. ¿Sí? Entonces, esto simplemente se los dejo aclarado acá, porque es un error súper común, que es decir que el error de, por ejemplo, el logaritmo de x es lo mismo que el logaritmo del error. Eso no es así y ahora vamos a ver cómo es la forma de hacerlo bien. Entonces, la forma de estimar correctamente el error en el logaritmo de x, por ejemplo, o el error en la función de x, es calculando la derivada. Si ustedes se acuerdan, esto es parecido a cuando uno tenía valores infinitesimales, ¿sí? Quizás se hicieron algo de análisis eh, o seguramente quizás en alguna teórica de física hicieron lo mismo. Si esto en vez de ser una diferencia es un valor infinitesimal, por ejemplo, de f, entonces uno puede multiplicar y dividir por dx
y le va a quedar y le va a quedar entonces la derivada de f respecto de x por dx. Esto es una idea parecida, pero con diferencias que no son infinitesimales, sino que son finitas. Otra forma de ver lo mismo es pensando, por ejemplo, en un desarrollo de Taylor, en donde yo voy a tener que mi función en x va a ser igual a mi función evaluada en el punto que yo estoy midiendo, más la derivada por cuánto me aparté de ese punto. Es decir, más la derivada por el error. Esa es otra forma de ver lo mismo. Me arrepiento, perdón, de no tener pizarrón como para quizás hacer este desarrollo. En todo caso, díganme si les parece que entendieron o si no, y podemos explicarlo de otra manera. A veces esto, la matemática con palabras, es un poco difícil y podemos buscar otras formas de explicarlo. Yo no estaría viendo el link, digamos. Bueno, propagación de errores, joya, Ok, Taylor, joya. Ahora, las dos juntas, no sé. perfecto. Entonces, vamos a... vamos a escribir acá, a ver Y si... decir Taylor joya es ser optimista, ¿eh? No Ok, quiero que piense que lo tengo ahí re claro porque... perfecto. Igual tranqui, es un método, ¿no? Entonces Sí, se aplica como la formulita y Ah, listo. O sí, sea, sí, lo que sí. tiene acá, lo que tienen que tener en claro es lo que dijo Juan, de esto de que es la incerteza que se propaga por estar transformando la variable original que medí. La idea es esa, y si entienden ese concepto, ya está. Después es Claro, calcular. Cada vez que calculamos incerteza, no me pongo a pensar, ¿de dónde venía? No, hago la formulita y listo, más o menos. Pero bueno, tiene que tener de base lo que les contó Juan recién. Y con eso claro. ya está. Ok, bueno. No, sí, a mí me queda más tranquila porque yo empecé tipo, Taylor lo usaba para aproximar cosas, y no claro. podía como por ahí ver Lo que nos cómo hacer. interesa es quizás dejarles cierta intuición para que después eventualmente puedan, eh, qué sé yo, no tengan que acordarse todo de memoria o puedan decir, mira, pero si yo hago este cambio, tengan como esa flexibilidad. En general uno en estos casos empieza a aplicar la regla y eventualmente gana esa flexibilidad. Entonces nos interesa contarles, por lo menos con la intuición de dónde viene, y bueno, y después ustedes lo usan. Entonces la idea de Taylor es, por ejemplo, yo tengo una función de x que la voy a desarrollar alrededor del punto que yo estoy midiendo. Entonces, si yo lo quiero desarrollar alrededor de ese punto, voy a tener el valor medido apartándome eh, un cachito, que es la derivada del valor medido eh, por el delta x. ¿Sí? Juan, por las dudas, ¿estás queriendo mostrar algo? Listo, a mí Ahí no se me está. había Sí. actualizado. Listo, No ya sé por está. qué a veces se ve o no se ve. Sí, no sé, pero listo, sí se ve. Yo lo estoy viendo. No sé si todos los demás lo ven. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, Esa, la intuición de por qué esto se parece a Taylor o por qué pueden pensar en algo tipo Taylor tiene que ver con que uno de esta manera está midiendo como pequeños. Uno dice que apartarse, eh, apartarse un poquito. Si yo quiero hacer, si yo me aparto un poco en X y quiero ver eso, cuánto me tengo que apartar en F de X, entonces estoy haciendo esta cuenta. Vamos a escribirlo distinto. No me deja creo copiar. que, creo que igual un poco se entiende. No sé, O sea, igual si si acá, yo... Ok.
Perfecto. ¿Consideraríamos el Déjame error en escribir una Taylor? cosita No. más. Ok. Si yo tengo X de una cosita más, y creo que se va a entender mejor. X de, perdón, F aplicado a X más delta X. Y quiero ver esto qué implica en términos de F. No sé qué está haciendo. Quedó un simbolito extraño que no sé si están viendo, pero en todo caso lo van a ver en un ratito. Juan, si no podés usar la función para escribir encima que tiene Zoom. Es lo que estoy usando, sí. No, pero Pero escribí hace cosas. con el lápiz, o sea, con el mouse. Ah, lo intenté, pero tengo un pulso horrible. Ah, le bajás la sensibilidad capaz, de última. No Sí. sé. Si uno quiere desarrollar esto en Taylor, entonces lo que uno haría, olvídense del simbolito ese. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a escribir de vuelta. Vamos a hacer el desarrollo de Taylor. De F de X medido más delta X, ¿sí? Le estoy agregando, estoy haciendo este desarrollo. Entonces, si yo quiero desarrollar esto, en Taylor, ¿sí? Estoy desarrollando la función en X más un delta X, o sea, moviéndome un delta X alrededor del X medido, lo desarrollo y entonces tengo el F en el X medido más el F' por delta X. ¿Sí? Y si yo tuviese acá un menos, entonces sería como correrme un menos delta X. ¿Sí? No sé si se entiende cómo es la intuición de esto viniendo de Taylor. O por qué les propuse Taylor como para entender esto. Capaz que tengo que dejar que se asiente un poco. O sea, podría decir que sí, pero no estaría siendo honesta, completamente Ok. honesta. No, pero más o menos sí. O sea, si recuperamos más o menos como era la forma de Taylor, tiene pinta por la derivada y el delta X. No me convence como, bueno, que la función sea lo que vos me diste. Pero bueno, sí. Es así Ok. como recuperamos datos nosotros. Sí. Sí. Es la idea de moverse un pasito alrededor de un valor, cómo se propaga eso a la función. Claro, sí. Eh, sí, repregúntenme, porque la verdad que es fácil hacerlo con pizarrón, o que yo, a mí me resulta fácil hacerlo con pizarrón y quizás es un poquito más difícil
No, es como cambiar el concepto de Taylor, porque yo lo veníamos usando en matemática para aproximar cosas que no sabías que eran, y Claro, acá es como, bueno, yo mido algo que tiene su función y ahora quiero aproximar el error de esa función. perfecto, sí, esa es la idea. Me quiero mover, si me muevo un poquito en X, ¿cuánto tengo que moverme en Y? Básicamente. Podemos hacer ese dibujo también vendría bien. Si uno tiene, por ejemplo, dos ejes y alguna función, que esta función es mi transformación, por ejemplo, esta función lo que va a hacer es, acá voy a tener x y acá arriba tengo mi transformación, que es logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un error en x? ¿Sí? Me muevo un poquito en x. Quiero saber cómo se traduce ese error a moverme un poquito en el logaritmo natural de x. Tanto para la derecha, que sería este de acá arriba, como para la izquierda. Si yo me muevo un poquito hacia los negativos en x, ¿eso qué implica como error en el logaritmo? Entonces, este Claro, cachito que yo me moví es el delta x, y el cachito este que uno se movió para arriba es el delta f de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si uno se mueve un delta x? ¿Cómo es ese delta f de x? No sé si más o menos queda clara la idea para todos. De vuelta es la intuición. Pueden usar la fórmula y va a ir bien. Si incorporan la intuición, me parece que es mucho mejor. sí, ahora tiene como más, para mí cobro más sentido usar Taylor. Igual, no quita que lo tengo que volver a preguntar o repasar. Ok, genial. Sí, yo estoy en Bueno, la misma. ok. En todo caso, después lo volvemos a charlar la vez que viene, ya con datos reales y viendo cómo aplicarlo a los datos reales. Entonces, por ejemplo, en el caso del logaritmo, que es el que típicamente más van a usar, si ustedes tienen, si su función es el logaritmo, bueno, el delta de f de x va a ser la derivada del logaritmo por delta x, entonces van a tener delta x sobre x. Entonces, el error en f va a ser delta x sobre x. La vez que viene podemos hacer lo mismo en dos variables y van a ver que vuelven a obtener los resultados que seguramente vieron en ¿cómo se llama? En química, que era que si tenían un producto, tenían que sumar el error relativo del producto era igual que la suma de los errores relativos, y si tenían una suma o una resta, eh, el error absoluto era igual a la suma de los errores. Eh, Esas son las reglitas para la suma y el producto. Esas reglas provienen de esta misma idea de hacer la derivada de la suma o la derivada del producto en dos variables. Pero eso lo vamos a dejar para después.
porque no vamos a usar tantas cosas, o no vamos a usar cosas que tengan dos variables, y no vieron derivadas en dos variables, entonces es meter un poquito más de complejidad que, que- que quizás es útil, pero excede al momento de la materia en la que estamos. Eh, ¿Alguna duda más sobre esto? Ok, entonces les voy a contar algo que les había contado muy por encima de la clase pasada y ya con eso termino. No voy a llegar hasta el final, voy a dejar que ustedes lo miren. Creo que la clase pasada también lo dejé para que ustedes lo miren. Eh, La clase pasada probablemente les conté de estos dos notebooks. No sé si alguno los miró. Esta que dice hojas y otra que dice ley de potencias. No sé si alguno llegó a mirarlas. No, yo Bueno, no. lo que me interesa en estas dos, después se las vuelvo a dejar para que las miren, las avanzamos un poquito más que la vez pasada. Son dos cosas. Por un lado, los dos son ejemplos en donde uno transforma variables y hace ajustes. Así que van a poder ver un poquito de código y van a poder ver un poco de algunos ejemplos de cómo se trabajan eh, ¿cómo se llama? con, con ajustes, cómo grafican, etc. Entonces, eso se los dejo como ejemplo para que lo practiquen. Me interesa, lo único que voy a marcar ahora, que es algo que también lo vimos medio de costado con los datasets de COVID, es cómo levantar datos de su computadora. Entonces, por ejemplo, vamos a sobre todo hacer hincapié en esta de hojas. Esta que dice hojas son datos de un experimento que solemos hacer en el laboratorio cuando es presencial. La idea del experimento es mirar esto que yo les conté la vez pasada, que se llaman leyes de escala, que quiere decir ver cómo cómo crecen dos variables, cómo están asociadas dos variables, y leyes de escala o leyes de potencia se refieren a que esas dos variables tienen una relación de potencias. Quiere decir que una es el cuadrado del otro, o el cubo, o algo por el estilo. Por ejemplo, el área de un cuadrado sigue una ley de potencias con el lado. El área es el lado al cuadrado. Entonces, si el lado se duplica, el área se cuadruplica. Quiere decir que estas dos variables están relacionadas por una potencia, y al estar relacionadas por una potencia significa que guardan la escala. Quiere decir que si yo estoy haciendo crecer mi objeto, ese objeto siempre guarda la misma escala, guarda la misma proporción, quiere decir que guarda la misma forma. Lo mismo pasa con un cubo y lo mismo pasa con un montón de variables en la naturaleza. Por ejemplo, si uno quiere relacionar, no sé, típicamente el tamaño de un mamífero con, no sé, con el ritmo cardíaco de ese mamífero. Y en general estas leyes de escala lo que están mostrando es
alguna estructura subyacente. Por ejemplo, como son los sistemas de irrigación. Lo mismo vale para irrigación de una superficie, digamos, de cualquier superficie. Si uno está hablando de cubrir superficies, cuando uno habla de irrigación habla de cubrir superficies. Si uno está hablando de cubrir superficies, entonces cómo se cubre esa superficie, cómo tiene que bombear esa superficie, etcétera, sigue leyes de escala. En hojas pasa algo parecido, y lo que solemos medir en el laboratorio es cómo está relacionado la masa de una hoja con el volumen de esa hoja. Entonces, lo que tienen que hacer en el laboratorio, cada grupo va, junta un montón de hojas de tamaños distintos, recorre Ciudad Universitaria juntando hojas, puede traer hojas de su casa, trae un montón de hojas, y lo que hacemos en el laboratorio es pesar esas hojas, medirles el área. Hay toda una discusión de cómo se mide, cómo son los errores asociados al área y los errores asociados a la masa. Y después lo que van a hacer es graficar el área en función de la masa y ver qué relación sigue. Entonces, eso es lo que pasa usualmente en el laboratorio. Y lo que vamos a hacer acá, todo esto fue una intro medio aburrida, para contarles que estos son datos de esa práctica de laboratorio que los vamos a cargar y vamos a ver cómo solemos analizarlos en el laboratorio, como un ejemplo. Entonces, si uno quiere cargar datos de la computadora, hay muchas formas de hacerlo. Una forma es subirlos a Google Drive, y otra forma es cargarlos de una carpeta en la computadora. Entonces, si yo los quiero cargar de una carpeta en la computadora, acá lo que tengo que hacer es cargar este paquete de Google Colab. Si yo corro esto, lo que me va a decir es, me va a abrir este botón para buscar cosas en la computadora. Entonces, si yo lo aprieto, me va a abrir una ventana que creo que ustedes no están viendo, pero es una ventana típica para buscar cosas en la computadora. Entonces, directamente van y buscan sus datos. ¿Sí? Les abre un explorador. Yo estoy buscando los datos en la computadora. ¿Dónde los dejé? Ah, ya sé. Entonces fui a buscar los datos. Estos datos es como que los precargó en Colab. Todavía no los puedo ver. Yo le tengo que pedir, yo podría seleccionar muchos archivos. En el otro ejemplo que yo les subí, en el que hice ley de potencias, lo que hago es cargar muchos archivos al mismo tiempo. Entonces le puedo pedir file names, que me diga cuáles son los nombres de los archivos. Por ejemplo, si yo hago print file names, me da los nombres de los archivos. Si yo hubiese seleccionado varios, me daría varios nombres. Y después lo que voy a usar es esta función de pandas, que le voy a decir, léeme este archivo. Yo acá, con todo esto, si acá vamos a hacerle un print.
Esto puede pasar. Eh, hmm. Bueno. A ver. No, está bien. Ah, ya sé. Ok, ahí estaba. Estaba mal los... A ver, perdón, un segundo. No estaba mal el nombre del archivo que yo estaba levantando, sino que yo le estaba diciendo que tenía 4 columnas y tenía más de 4 columnas. Vamos a cargar otro archivo que es el que tiene 4 columnas. Listo. ¿Se entendió el error? Digo, puede pasar. Estaba cargando un archivo que tenía más columnas y le estaba diciendo, ponele esta línea de acá, lo que hace es ponerle nombre a las columnas. Le estaba diciendo que el nombre de las columnas eran 4. Entonces decía que había un mismatch en la dimensión. Es decir, que yo quería poner 4 nombres y tenía más columnas. Entonces, lo primero que me interesaba marcarles, más allá de que después pueden seguir corriendo ¿cómo se llama? El código y les va a hacer estos gráficos que son los que están en la presentación. Lo pueden chusmear un rato. Me interesaba mostrarles cómo levantar los datos para que si ustedes quieren ir probando hacer algún análisis, pueden ir haciéndolo. Vamos a ver otros ejemplos de cómo levantar los datos en este otro dataset. Entonces, el primer caso es cargar datos de la computadora, pero en este caso, en vez de cargar un solo archivo, voy a cargar más. ¿Sí? No lo voy a hacer ahora. Entonces pueden cargar varios archivos y después decirle, bueno, este file names va a tener muchos archivos, muchos nombres. Puedo decirle, dame el primero, dame el segundo, dame todos los archivos, etc. Y después lo que pueden hacer, que es algo que vimos un poquito la vez pasada, es levantar los archivos en su Google Drive. Entonces, si lo quieren levantar en su Google Drive, lo que tienen que hacer es linkear el Colab con el Google Drive. Para eso lo que hacen es correr esta celda, o una celda parecida a esta, y lo que les va a decir es, les va a dar un link, y les va a pedir que entren un código de verificación. Lo que hace este link, no sé si ustedes ven esta otra ventana que se abrió, es Sí, se ve.
Perfecto, es pedirle autorización. Vieron que un montón de apps hacen lo mismo. Pedirle autorización a Google. Colab le pide autorización al Google Drive para acceder a los datos. Si yo marco eso, me va a decir, bueno, ¿le permitís a Colab acceder a tus datos? Sí, se lo permito. Me da un código que uno lo copia. Eso solo pasa igual en Colab, ¿no? Por ser de Google. Después. Claro, es para linkear Colab con el Drive. Lo copian, lo pegan ese código acá y listo. Y van a ver que acá les aparece otra carpeta. Entonces, bueno, acá van a tener sus datos. Si ustedes no quieren hacer esto, o no se acuerdan cómo hacer esto, vamos a cerrar esta sesión. Y vamos a hacerlo de vuelta de otra manera. Entonces yo ahí cerré esta sesión. Y ustedes no se acuerdan cómo hacer esto, entonces si van acá al simbolito este, es para linkear el Google Drive, lo apretan y les aparece automáticamente este pedacito de código que es para linkear con el Google Drive. Si corren ese pedacito de código, hace algo muy parecido a lo que yo ya les mostré. Entonces, si ustedes vuelven a hacer esto, les van a aparecer acá todo su Google Drive y pueden ir y directamente buscar sus datos. Entonces, Chusmen, esta otra, tiene las dos formas de buscar datos desde la computadora y desde el Google Drive. Se los dejo para que lo exploren, intenten correrlo en sus casas, por lo menos dándole Enter, y la semana que viene, si no les queda claro cómo funciona, lo discutimos. Así ahora no se hace larguísimo. ¿En qué formato tienen que estar, profe, para Los subirlo? datos, lo que vamos a usar para levantar los datos es esta función que se llama readCSV. El CSV es un formato que se llama comma separated values, que son valores separados por coma, pero este readCSV es mucho más flexible que eso. Entonces, este readCSV me acepta datos que estén separados por comas, pero guardados con un formato no .csv, sino .txt o .dat. También me acepta valores que estén separados por punto y coma. Ahora les voy a mostrar. Bueno, si quieren documentación, hay un montón de documentación. De hecho, yo acá arriba, en los dos datasets, les puse ejemplos de cómo levantar datos con pandas. Entonces, acá es todo lo que ustedes le pueden especificar. Entonces, por ejemplo, les pueden especificar el separador, que quiere decir cómo están separados los valores. Pueden ser por comas,
por espacios, por tabulaciones, ¿sí? Por punto y comas. Tienen para definirle, por ejemplo, qué símbolo usaron para delimitar decimales. Básicamente si usaron punto o coma. Si esto tiene encabezado o no. Les puede pasar que ustedes, por ejemplo, guardaron sus datos en Excel y le pusieron una fila de encabezado o dos filas de encabezado. El encabezado es donde uno pone el nombre de las variables. Entonces uno usó varias filas de encabezado. Entonces eso uno se lo puede definir acá, etc. Podría pasarle el nombre de las columnas, podría pasarle un montón de variables. Es bastante flexible. Entonces, la recomendación igual es que no lo guarden en cualquier formato, que por lo menos sean conscientes en qué formato lo guardan. Nosotros igual los vamos a ayudar con eso, el programita que vamos a usar para convertir la posición del péndulo a valores XY, que se llama tracker, exporta en un formato determinado y nosotros les vamos a explicar cómo abrir ese formato. Pero si ustedes quieren probar otras cosas, con ser consciente en qué formato lo usaron, está bien. Si ustedes van a Excel, pero también si van a Google Drive, y yo tengo una hoja de cálculo, en general, cuando uno le pone, por ejemplo, en este caso, descargar, fíjense que acá está como Excel, que es un formato más enriquecido, pero también está, por ejemplo, con valores separados por comas, que es .csv, o con valores separados por tabulaciones, que es tsv, etc. Y si uno tiene dudas de cómo lo guardó, en general mi recomendación es abrir, abrir lo que uno quiere ver con algún programa más simple. Ahora les voy a mostrar a qué me refiero. Estoy abriendo algo en mi computadora que ahora lo van a poder ver. Paso a compartirles. Cuando les digo abrirlo con algo más simple, es abrirlo con, no sé si ahora están viendo estos datos. Sí, sí, se ve. Ok. Abrirlos con algún editor de texto, que en Windows puede ser el Notepad o alguno bien simple. Y lo que le permite abrir con algo simple es ver, por ejemplo, cuál era el valor que estaba separado por decimales, qué valor separaba decimales, qué valor separaba columnas. Si tienen quizás algún otro símbolo
que si lo abren en Excel no lo van a ver, pero que está por ahí dando vueltas y eventualmente les puede hacer ruido. Entonces, mi recomendación es que si ustedes están teniendo algún problema al abrir los datos, intenten abrirlo con el programa más simple que tengan. Yo con algún editor de texto simple que les muestre todos los simbolitos. Y entonces ahí ustedes van a poder ver bien el formato en el que están sus datos. Bueno, hasta ahí lo que les quería contar. No quiero extenderme mucho más, así en todo caso hay tiempo para dudas. También si estuvieron probando un poquito las órbitas, por más que no estuviese el TP completo, también un rato va a haber tiempo para dudas de eso. Y ahora Mauro y Aye van a contar un poquito de la preparación del próximo TP. No sé Juan, ¿te si quieren parece que hacer demos un 5 recreíto, no? minutos. Sí, dale, Sí, 10 capaz. Están ahí dale. medio cayendo de a poquito, así que Perfecto. Hagamos 10 minutos y retomamos. la Corto la grabación para Juan. grabación.